Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Soy Daniel, soy ayudante de Fundamentos de la Robótica y el día de hoy vamos a aprender sobre cinemática directa y cinemática inversa. Dos conceptos súper importantes en el mundo de la robótica y que a pedido de ustedes les voy a grabar una cápsula explicándolo brevemente. Partiremos entonces con el concepto de cinemática directa. Básicamente lo que busca es que para un cierto sistema robótico, dada cierto vector de estados que vamos a llamar Q, que en el brazo de dos componentes va a estar dado por sus ángulos θ1 y θ2, calcular la posición P en donde se va a encontrar ubicado nuestro extremo efector. ¿Quién va a ser nuestro extremo efector? Va a ser la punta de nuestro brazo robótico. Entonces, si es que nosotros sabemos que θ1 vale cierto ángulo, θ2 vale otro, vamos a llamar entonces a este θ1 y este de acá vamos a llamarlo θ2. Nos piden calcular la posición de este punto. Esto lo vimos previamente en la ayudantía pasada, pero vamos a repasarlo. Y básicamente nosotros como lo vamos a hacer, lo vamos a hacer usando trigonometría. Entonces, nosotros para calcular la posición de lo que vamos a llamar B, que va a ser este punto de acá, vamos a necesitar la posición de A, que es ese punto de ahí. Vamos a calcular la posición de B como la posición de A más la posición de B con respecto a A. Usando trigonometría podemos calcular la posición de A, que va a ser igual a, bueno, esto se mide L1 y esto se mide L2, va a ser igual a L1 por el coseno de θ1, el seno de θ1. Y bueno, hay que sumar la posición de B con respecto a, y esto lo haremos rápidamente desplazando nuestro origen a el punto A y calculando entonces esta posición de aquí. Conociendo estos dos ángulos, nosotros podremos decir que es entonces L2 por el coseno de θ1 más θ2 y L2 el seno de θ1 más θ2. Nada nuevo bajo el sol, la verdad, nada que no conozcamos. Esto es la cinemática directa, realmente es bastante simple como concepto. Y bueno, les preparé un pequeño código en Python para mostrarles cómo se vería esto, al cual nosotros le podemos dar dos posiciones, por ejemplo, no sé, el ángulo 2,7 y 2, y nos va a mostrar la posición del extremo efector, dados esos ciertos ángulos. El ángulo pi 0 va a ser este sistema de aquí. Y bueno, es un código bien entretenido, intenten hacerlo ustedes también, no se los puedo compartir lamentablemente, pero eso, usando el código que hicieron en actividades pasadas, deberían poder lograrlo de forma bastante simple, usando la librería NumPy y Pygame para visualizarlo. Así que ahí les queda como desafío. Pero bueno, volviendo entonces, ahora vamos a explicar el concepto de cinemática inversa, que es bastante más complejo y me va a tomar más tiempo de explicar. Pero una pequeña intuición es básicamente decir que, bueno, nosotros tenemos una función f que, dado cierto vector de estado, nos permite calcular las posiciones de nuestro sistema. La pregunta es si es que existe alguna forma de hacerlo al revés. Y bueno, la respuesta es tal vez. No es un sí rotundo, pero claro, ese es el campo de estudio de la cinemática inversa de un sistema, que básicamente lo que trata de encontrar es una función que, dada cierta posición que nosotros queremos obtener, entonces me diga el vector de estado que mi sistema debe tener. Básicamente los ángulos que tiene que tener mi brazo robótico para lograr estar en cierta posición. Y bueno, leyéndola aquí, es eso mismo, conociendo una función que va de Q hasta P, entonces nos está tratando de buscar una función que vaya desde P hasta Q. ¿Cuál es el problema con esto? Es que si, por ejemplo, yo quiero llegar a esta cruz de aquí usando un brazo robótico de dos componentes, voy a tener esta forma de resolver el problema, pero también voy a tener esta forma de aquí. Les pregunto entonces a ustedes, ¿cuántas soluciones creen que existen para cada problema? ¿Serán dos? ¿Serán tres? ¿Serán cuatro? Bueno, la respuesta es infinitas. Son infinitas prácticamente las soluciones que existen para resolver un cierto problema de cinemática inversa. Y es por eso que lamentablemente esta función de acá, que nos permite obtener Q a partir de P, no existe. Y por eso les decía que es un tal vez, la verdad. Pero si bien nosotros no encontramos una función que nos lleve de uno a uno, es decir, que para un valor de P nos lleve a un valor de Q, sí podemos encontrar una de las ciertas soluciones para este sistema, o una solución que se acerque lo suficiente a una real, utilizando cinemática inversa y ante un proceso que llamaremos el descenso de gradiente. ¿Qué es el descenso de gradiente? Básicamente lo que hará es que tratará después, dentro de cada iteración, de acercarse un poco más a este punto, usando las pendientes. Entonces, vamos a tener nuestro ángulo θ1, nuestro ángulo θ2, y entonces nosotros diremos qué tanto se aleja nuestro ángulo θ1 de la posición que nosotros queremos, y en base a eso lo moveremos más o lo moveremos menos, y también nuestro ángulo θ1. Y esto lo haremos usando esta función de acá,
que tiene estos componentes que son algo extraños, quizás no se entiende mucho de primera, pero bueno, básicamente lo que haremos será calcular un nuevo estado para mi brazo robótico, es decir, si es que este era el estado Q1, me va a calcular un nuevo estado que va a ser Q2, que podría ser, por ejemplo, este de acá, y lo va a calcular utilizando mi estado anterior, más lo que vamos a llamar el jacobiano inverso, multiplicado por el error de mi sistema. De nuevo, esto puede sonar como muy extraño, pero espero que la siguiente diapositiva lo clarifique un poco. Básicamente, lo que haremos es que para una cierta posición deseada, que vamos a llamar P asterisco, y una cierta configuración, que vamos a llamar Q0, que va a ser la configuración inicial, haremos un algoritmo que nos tratará de aproximar la solución de nuestro sistema. Bueno, teniendo nuestra eje de coordenadas, por ejemplo, esto de aquí, este brazo de acá, y una posición objetivo aquí. Lo que hará nuestro algoritmo es que básicamente calculará la posición de nuestro extremo vector y va a calcular el error. Es decir, va a calcular delta P, que va a ser delta X, delta Y. Es decir, qué tanto difiere nuestro eje X y qué tanto difiere nuestro eje Y del punto buscado. Si se fijan, por ejemplo, en este ejemplo, vaya, increíble. Pero bueno, si se fijan en este ejemplo, la diferencia en el eje X es mucho más grande que nuestra diferencia en el eje Y. Y entonces, nosotros lo que le podríamos decir a nuestro sistema es, trata de moverte un poco en el eje Y y mucho en el eje X en esa dirección. Ahora bien, ¿cómo sabemos eso? Nosotros lo que podríamos decir es que podríamos calcular la incidencia que tiene cada uno de nuestros ángulos en las posiciones. O, mejor aún, podríamos calcular la incidencia de cada posición en nuestros ángulos. Sé que suena medio extraño, pero síganme un poco con esta idea. Entonces voy a explicarles lo que es el jacobiano. El jacobiano básicamente es una matriz que compone todas las derivadas parciales de cierta función. Entonces nosotros vimos que existe una función que nos permite llegar de un cierto estado a cierta posición, ¿cierto? Entonces nosotros podemos calcular xy utilizando q. Y nosotros podríamos calcular el jacobiano de esta función, que sería igual a la derivada de x con respecto a de teta 1, la derivada de x respecto a de teta 2, y la derivada de y también con respecto a cada uno de esos componentes. Y esa es básicamente el jacobiano de esta función. Este jacobiano no es nada más ni nada menos que qué tanto incide en nuestra función teta 1 y qué tanto incide en nuestra función teta 2. Es decir, que si, por ejemplo, si es que esto es grande y esto es pequeño, quiere decir que un cambio en teta 1 va a suponer un mayor cambio en el eje X que un cambio en teta 2. Por ejemplo, aquí, si es que yo muevo teta 2, la verdad es que casi todo mi cambio va a ser en el eje X, mientras que si yo muevo teta 1 en esta dirección, el cambio va a ser más o menos mitad y mitad, repartido entre los dos ejes. Entonces, la derivada de teta 1 en el eje del eje X va a ser mucho mayor a la derivada de teta 1. O, por ejemplo, la derivada en el eje X de teta 2 va a ser mucho mayor a su derivada en el eje Y. Y bueno, eso lo podemos calcular mediante un jacobiano. Pero ahora la pregunta es, ¿nosotros podríamos calcular de teta 1 respecto a dx o de teta 2 con respecto a dx o, claro, teta 1 con respecto a dy, de teta 2 respecto a dy? Esta matriz de acá, que nos vendría siendo bastante útil, porque nosotros así podríamos calcular qué tanto afecta nuestro eje X en teta 1 y qué tanto afecta nuestro eje Y en teta 1 y así también para teta 2. Entonces, ¿por qué tiene relevancia por encontrar esta matriz? Porque básicamente nos va a permitir que en base a nuestro error, nosotros podemos cambiar nuestros ángulos. Es decir, nosotros podemos saber qué tanto incide nuestro eje X en nuestro teta 1 y qué tanto incide nuestro eje X en nuestro teta 2. Por ejemplo, en este caso nosotros queremos movernos principalmente en el eje X. Entonces vamos a tratar de mover más aquellos ángulos que nos proporcionan un mayor movimiento en el eje X y tratar de mover menos aquellos que nos proporcionan un menor movimiento en este eje. Por ejemplo, aquí lo que nosotros trataríamos de hacer es mover más teta 2 que mover teta 1. Porque si es que nosotros movemos teta 2, podríamos incluso solucionar el sistema. Y esto básicamente se hace usando la matriz inversa a esto. Entonces, dado que nosotros podemos calcular de x a de teta, ahora nosotros vamos a estar tratando de buscar de teta a de x. Espero que se haya entendido un poco el concepto. Es algo complicado de entender, pero bueno, les tengo fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No podemos calcular una matriz inversa directamente, porque como habíamos comentado antes, existen infinitas soluciones para nuestro problema y entonces no existe una función que lo modele y por tanto no podemos crear una matriz de derivadas para una función que no existe. Porque recuerden que esto es básicamente, sería f de menos 1 de p con respecto, por ejemplo, a de x, y f de menos 1 de p no existe. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que podemos encontrar una aproximación.
para esta matriz, que va a ser la aproximación de Moose-Penrose. Pero claro, no es Moose-Penrose, es Moore-Penrose. Ok, que va a ser simbolizada mediante este símbolo de acá, que es exactamente esto que ven acá, y que es una aproximación bastante buena, la verdad, pero es una aproximación de la inversa de cierta matriz J. Entonces nosotros podemos calcular la inversa de Moose-Penrose del jacobiano Q, que sí conocemos, y esto después lo podríamos hacer un producto punto con nuestro delta en X y nuestro delta en Y, y podríamos mover nuestro sistema robótico. Entonces si queremos mover más nuestro eje X, vamos a mover más aquellos ángulos que le den más relevancia al eje X, y si queremos mover nuestro eje Y, del mismo modo. ¿Cómo calculamos nuestra inversa de Moose-Penrose? No vamos a entrar en la matemática que hay detrás, pero básicamente existe un método en NumPy que nos permite hacer esto. Tenemos la función linealG_PinB, que básicamente nos calcula la pseudo inversa de Moore-Penrose de cierta matriz J de Q. Para verlo un poco más en actuación, me acabo de dar cuenta que ustedes no están viendo mi pantalla, vamos a importar NumPy como NP y vamos a crear un array 3,4, 1,2 y vamos a entonces imprimir la inversa aproximada de esta matriz. Listo. Así de fácil y directo, nosotros podemos calcular la inversa. ¿Cómo sabemos qué tan buena inversa es? Bueno, nosotros lo que podríamos hacer es decir, pseudo inversa es esta matriz de aquí, y le vamos a pedir que nos imprima el producto punto entre ambas. Y esto debería ser cercano a el 1, 1. Si se dan cuenta, esto es 10 elevado a menos 16 por 2 y 10 elevado a menos 16 por menos 8 y casi 1 en la diagonal. Entonces, es una aproximación muy buena, en verdad, de lo que vendría siendo una matriz inversa para el problema. Entonces, habiendo aprendido eso, vamos a intentar calcular un paso usando este algoritmo para entender un poco mejor su aplicación y que ustedes puedan programarlo de mejor forma. Entonces, nosotros lo que tendremos será un brazo robótico que va a partir en el origen y nos van a decir que, por ejemplo, queremos llevarlo al punto de aquí, que va a ser el punto 2,1. Actualmente nuestro extremo efector se encuentra ubicado en 0,0, pero nosotros queremos llevarlo a ese punto de allá. Entonces, ¿qué hacemos? En general no se recomienda tanto partir directamente desde el origen, sino que lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar una cierta aproximación de cuál sería la orientación del brazo para este problema. En este ejemplo, nosotros lo que podríamos hacer es que podríamos calcular este ángulo de aquí y otorgárselo a θ1. Dejar θ2 como 0, da lo mismo, pero otorgárselo a θ1. Y nosotros, como calculamos ese ángulo, podremos calcular el arco tangente de básicamente 1 partido en 2, y con eso podríamos obtener entonces el ángulo θ1. Y con eso tendríamos una aproximación más o menos de hacia dónde debería estar apuntando nuestro brazo. Esta es una aproximación que yo hago, existen 1001 heurísticas, se llaman, para poder estimar cómo dónde debería estar posicionado nuestro brazo, y mientras mejor sea la heurística, menos vamos a demorarnos en encontrar una verdadera solución, porque como les comenté, este es un proceso iterativo. Entonces vamos a encontrarnos ahora en cierta posición, no sé, digamos por motivos de simplicidad, que va a ser la posición 3,2, ¿ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la posición de nuestro extremo efector y vamos a calcular nuestro error. Nuestro error en este caso sería nuestra posición deseada menos nuestra posición actual, es decir, 2 menos 3, 1 menos 2, igual a menos 1, menos 1. Ese va a ser nuestro error. Y ahora entonces tenemos que corregir nuestra configuración. Entonces vamos a decir que va a ser igual a, en este caso, θ1 y 0 más, y el producto punto entre nuestras matrices. La pseudo inversa, vamos a calcularla usando numpy linealg.pinb, y va a tener que ser la pseudo inversa del jacobiano de nuestra matriz en base a la posición. ¿Y cuál era esa? Bueno, entonces calculamos las derivadas parciales y con eso obtenemos el jacobiano. Entonces, la derivada parcial de esto con respecto a θ1, ¿a qué es igual? Va a ser igual a menos L1 coseno de θ1 menos L2 coseno de θ1 más L2. Abajo va a ser L1 coseno de θ1 más L2 coseno de θ1 más L2. Y no hay que hacer así con esto para lado. Y entonces el resultado de esto va a ser menos L2 coseno de θ1 más L2. L2 coseno de θ1 más L2. Ese es nuestro jacobiano. Y, y bueno, con eso vamos a calcular la pseudo inversa, utilizando NumPy y el método PinB. El tema
es que esto de hecho va a tener un valor numérico, no va a ser expresado así algebraicamente, entonces nosotros lo que podríamos hacer es que podríamos reemplazar directamente θ1 y reemplazar θ2, que va a ser 0. Entonces podríamos sacar de hecho todo lo que contenga a θ2 y dejarlo escrito así. Y esta sería entonces nuestro jacobiano, y esto de aquí, nuestro jacobiano inverso. Y esto de acá le tenemos que hacer producto punto con nuestro error, que sería -1, -1. Entonces démosle un valor a θ1. Digamos que por ejemplo vale 1, para hacer todo mucho más simple. Y ahora llevemos esto a Python. A un lado esto y al otro lado el código. Y vamos a decir que el jacobiano va a ser igual a un array y vamos a definir entonces L1 como 2, L2 como 1, por ejemplo. Diremos que Q1 es igual a 1, Q2 igual a 0. Entonces vamos a calcular menos L1 por el seno de Q1 menos L2 por el seno de 1 más 2, esto es el 9%. Y bueno, esta fila vamos a tener menos L2 por el seno de 1 más 2. Y claro, en la otra fila vamos a tener L1 por el seno de 1 más L2 por el seno, no, por el coseno. Ahora coseno es la fila. Entonces vamos a imprimir esta matriz y vamos a tener que esta de acá es básicamente nuestro jacobiano. Entonces, ahora que nosotros hacemos, calculamos GQ inverso, que va a ser NumPy lineal G, bin B de JQ, y nos vamos a dar cuenta de que es esta matriz de aquí, y calcularemos entonces nuestro estado siguiente utilizando la fórmula que vimos antes. Entonces, bueno, vamos a crear nuestro vector Q. Q va a ser un array que va a contener a Q1 y a Q2. Entonces vamos a decir que QNew va a ser igual a Q más el producto punto entre JQ inverso y, claro, ¿a qué punto dijimos que queríamos llegar? Al punto 2,1. Entonces diremos que nuestro delta post es un array menos 1, menos 1. Entonces el producto punto entre esto y nuestro delta en posición. Y entonces para nuestra siguiente iteración, nuestros ángulos van a ser los siguientes. Pues parece que me equivoqué. Ahí sí. Sí, nuestros ángulos van a ser los siguientes. Van a ser el ángulo 1 y 0,03. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos hacer este proceso muchas veces. Y bueno, entonces conociendo los ángulos de nuestra siguiente iteración, nosotros podemos calcular la posición de nuestro extremo efector, que digamos que, por ejemplo, sería, no sé, esta de aquí. Y nosotros entonces podríamos calcular un error. Podríamos decir que el error es, por ejemplo, la distancia en x más la distancia en y, al cuadrado, la raíz de eso, básicamente la distancia euclidiana, y decimos que si este error es menor a, no sé, 10 elevado a menos 6, que entonces nuestra iteración se detenga, porque estamos lo suficientemente cerca del punto que podríamos decir que realmente ya estamos en él. Y básicamente eso, en eso consiste la cinemática inversa. En todo caso, tengo preparado un código que más o menos muestra cómo se aplica esto realmente. Entonces yo puedo tener un punto y mi sistema va a calcular básicamente cómo llegar hasta él. Entonces, si se dan cuenta, son múltiples iteraciones que se demora en llegar hasta cierto punto. Y por ejemplo, acá podemos ver, fueron 6 iteraciones y 4 para llegar hasta el último punto. Lo que hace es que parte en cierta posición y me calcula el error. Lo actualiza, me calcula el error de nuevo. Y así constantemente. Y si nos damos cuenta, nuestro error va bajando con cada iteración. Y eso es gracias al descenso de gradiente. Cada vez se va ajustando mucho más. Y si nos damos cuenta, en la última iteración nuestro error es 10 elevado a menos 5 multiplicado por 8, que es lo suficientemente pequeño como para decir que está básicamente en el punto. Bueno, como acaban de ver, acabo de apretar fuera del rango del brazo robótico, ahí el programa se vuelve algo loco, así que le puse un tope y le dije que después de 30 iteraciones no sigue intentándolo. Uy, este punto de aquí sí debería ser alcanzable por el sistema. Este punto de aquí también. Y nos vamos a dar cuenta que en verdad hace una muy buena aproximación de cómo llegar hasta ese punto.
Entonces les quería inspirar un poco a crear un código similar a este. Por detrás al final lo que hace es que al hacer clic guarda la posición del mouse, la transforma a coordenadas en el mundo real y básicamente hace el algoritmo de cinemática inversa con múltiples iteraciones hasta llegar a un error lo suficientemente pequeño como para considerar que es una solución correcta para el problema. Y bueno, eso en verdad. Espero que les sea útil, que los métodos de Python que comenté también les vengan a mano. Y eso, es una cápsula algo corta, pero para explicar estos dos conceptos que son muy, muy relevantes. Así que nada, les mando un saludo, les deseo lo mejor y que estén muy bien. Chao, chao.